Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en otro Conocer Más. Estamos en casa de un amigo, podemos decir, de Franco Espíndola, acá en la localidad de Armstrong. Hemos venido hace mucho tiempo. Franco tenía todo más apretadito, todo más, digamos, armadito en otro lugar. Y bueno, el tiempo pasa y también van apareciendo nuevos conocimientos, nuevas cosas para contarnos, así que nos pusimos de acuerdo. Hace unas cuantas semanitas que nos pusimos de acuerdo con Franco. No se daba. Y ahora estamos acá para compartir con ustedes este maravilloso mundo de bonsai. Franco, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarnos y tenerme en cuenta. Así que muchas gracias. No, al contrario. En estos momentos la señor no debe estar viendo, pero ya se va a encargar Nico. Detrás tenemos un hermoso laguito artificial con unos peces de colores que también le vamos a estar preguntando. Bueno, la verdad que es un patio digno de estar para la tranquilidad, palmeras, todo. Vamos a seguir viendo eso de a poquito. Por ahora, vamos a recordar de nuevo a la gente que tu segundo o primera, no sé cómo, profesión es el bonsai, de haberte dedicado a eso. ¿Cómo nace eso, Franco? Bueno, eso nace muchos años atrás. Yo era chico, tenía alrededor de 13, 14 años en la ciudad de Marcos Juárez. Yo estudiaba en la escuela agrotécnica y tenía un profesor, una de las actividades que teníamos, que era de la huerta. Un día vino con una locura del bonsai y dijo: el bonsai es una plantita que se cultiva, que queda chiquita, que se le corta las raíces, las ramitas. Bueno, y ese fue mi primer contacto, digamos, con el bonsai, y bueno, ahí es como que quedé enamorado. Obviamente que para ese entonces no teníamos lo que era hoy la tecnología como para investigar de qué libro estudiar, no se conocía tanto, y en la Argentina cuesta hoy todavía. Entonces en ese momento era como que uno empezaba guitarreando. Así que bueno, ahí fue mis comienzos, que empecé a recolectar plantitas, a sembrar de semilla, y bueno, con el tiempo pude empezar a comprarme algún libro, algunas revistas, venían muchas revistas, de Brasil vienen también muchas revistas, y iba leyendo y por ahí poniéndole un poco prueba-error, ¿viste? De la curiosidad. Y bueno, después un amigo que yo le empecé a enseñar a él, a enseñar, entre comillas, era lo poco que yo sabía. Nos metimos con el tema del bonsai. Dice: vos sabés que vi una publicación en Rosario de un tipo que da bonsai, dice clase de bonsai. Entonces le digo: bueno, vamos a investigar un poco a ver si vale la pena, digo, ir, o si realmente íbamos a aprender algo. Y la verdad que sí, era mi maestro, que sigue siendo hoy Damián Carlini, y bueno, con él terminamos de redondear un montón de ideas y técnicas que uno, digamos, como que te abre la visión y el panorama. Y gracias a él conocí mucha gente en el país que está abocada al bonsai, muchos referentes. Y bueno, por eso también hemos tenido muchísimos viajes, que bueno, estamos por tener uno ahora en agosto, a Mendoza, a recolectar olivos. Pero con él ya hicimos varios viajes, con él y compañeros de estudio, de bonsai, donde vamos por ahí a cada provincia, recorriendo como para sacar las plantas autóctonas o plantas que por ahí que no tenemos en esta zona, y vamos a hacer una recolección para luego trabajarlos y llevarlos a bonsai. Bien, ¿de dónde tienen sus orígenes el bonsai? El bonsai es originario de China. Estamos hablando de muchísimos años atrás, donde para China era tan fuerte que el que podía cultivar un bonsai, porque la palabra bonsai es árbol en maceta, podía llevar un país adelante, era tan fuerte como es. Es cultural, obviamente. Luego los países asiáticos, la mayoría comenzó con ese arte, y Japón para mí hoy en día es uno que tiene la excelencia en ejemplares. Y bueno, es un arte que tiene mucha disciplina, inclusive una carrera de bonsaísta allá es alrededor de 15 años, son escuelas privadas, y tienen clases
cada 4 meses tienen un día de descanso, o sea, es muy estricto y una disciplina terrible. Por eso el arte del bonsái tiene, digamos, paciencia sobre todo, pero después mucha técnica, porque para saber qué hay que hacer, yo siempre digo, cuando uno pone una planta adelante que la empieza a trabajar, hay que mirarla de todos lados para ver qué uno puede llegar a hacer con la materia prima que ya nos da el árbol o la planta que queremos llevar a cabo. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, prácticamente uno no está investigando qué puede hacer, sino directamente va trabajando y va quedando el resultado. Obviamente que son muchos años de estudio, hay muchas técnicas para todo, para achicar la hoja, para darle forma a las ramas, para las raíces, para el tronco, para un montón de estructura de la planta. Son técnicas que se llevan a cabo. Yo particularmente van a ver que en mi patio hoy, pero justo porque se dio la casualidad, hay un montón de Portulacaria afra, que es la que tenemos ahora sobre la mesa, que es una planta que en realidad no es un árbol, pero se puede, digamos, como esto es una técnica, se puede transformar cualquier planta o arbusto o lo que queramos hacer en bonsái. Yo empecé hace unos años con la Portulacaria, si bien tengo ejemplares de todas plantas, pero la Portulacaria empecé por una cuestión particular, porque cuando fui mi maestro me dijo que como un gusto particular, él no las hacía y no le gustaba y como que no se podían llevar también a cabo. Entonces fuimos a los Polvorines, a Bonsai Wu, que es un bonsaísta japonés que tiene alrededor de 20.000 ejemplares, y él tenía unas Portulacarias afras increíbles, eran divinas. Y la verdad que, bueno, dije, tengo que hacer eso. Y yo lo estoy haciendo una cuestión personal porque la mayoría de las que tengo son recuperadas. Yo me dedico a juntar las podas que hace la gente o que las tira con maceta y todo, porque es una planta muy común que tenían nuestros abuelos, una planta muy rústica. Y me dedico a recolectar, entonces todas las Portulacaria afra que tengo son recuperadas. Mira vos, qué bueno. Entonces estoy con ese proyecto como para el día de mañana, no muy lejano, tengo ganas de hacer una exposición solo con Portulacaria afra. Entonces ya tengo una cantidad, debo tener alrededor, entre las que hay acá en mi casa y el vivero, debo tener alrededor de más de 100 ejemplares, como para ver si puedo llegar a hacer una buena exposición. Solo con esta variedad que, bueno, a la vez voy a invitar a compañeros, a mi maestro, como para que también si tienen algún ejemplar para traer a la exposición y, bueno, que mostrar un poco, porque esto no deja de ser arte, esto es una escultura viva, uno la va formando como quiere. Yo, por ejemplo, siempre cuento que uno cuando va estudiando y va viendo ejemplares, a veces vos los ves y este lo hizo tal, este tal, porque es como que tiene la impronta de cada uno. Entonces, eso está bueno porque yo tengo amigos que ya veo una planta y digo, esta la hizo Mariano, esta la hizo Damián, porque uno ya, cuando te pones, por eso dijiste lo de obra de arte, como cuando te pones delante de un cuadro y decís, mira, es un Picasso, no sé mucho, así que dije Picasso nada más, ¿viste? Y ahí como que corté. Pero es algo así, digamos, cada uno tiene como su impronta ya para trabajar. Entonces se va notando en las plantas. Qué bueno. Así que bueno, es complejo, es lento, es disciplina y bueno, los olvidos por ahí no te perdonan porque según los ejemplares, si nos olvidamos, los descuidamos, se pueden morir. Entonces corremos con esa desventaja, que uno puede hacer una escultura en madera y va a quedar ahí y la podemos retomar. Esto, si no le damos la atención que requiere, se puede morir. Entonces, claro, a ver, que una pieza de arte, cuando vos la terminás de pintar, guardás pincel, guardás la pintura y listo. Solamente, bueno, no las pones a la luz, poner algunas cositas. Esto, si no lo seguís manteniendo en vida, no se termina nunca, porque el bonsái puede tener montones de años, pero hay que, digamos, con el tiempo se va trabajando, por ahí se va espaciando el trabajo. Pero si uno lo desatiende o lo deja, se va a perder la forma, puede llegar a alargar ramas buscando luz y ramas más largas. Entonces, es constante el trabajo. Franco, de cualquier especie vegetal se puede hacer, o sea, de cualquier árbol se puede hacer un bonsái. Sí, hay o sea, las palmeras que tenemos detrás, ¿se podría hacer un bonsái? Yo ahora, bueno, después vamos a traer, te voy a traer una Zika que es igual que esta, para que veas bonsái. ¿De esta planta? De esta misma palmera hecha bonsái. Bueno. Sí, se puede hacer cualquiera. Obviamente que hay siempre plantas
que por su contextura ya tiene como más facilidad o tiene más detalle para lograr la bonsai que otros ejemplares. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo. El ombú, que es una hierba, que no es un árbol, no tiene una ramificación fina, como puede ser el celtis, claro, un olmo. Entonces, esas plantas, o el olivo, que podemos llegar a una hoja chiquita, siempre van a quedar con una forma mucho más delicada que un ombú, porque el ombú va a tener ramas mucho más gruesas por más que largue hoja, y el tamaño de la hoja, por más que la achiquemos, no va a ser al tamaño de que podemos achicar otra especie. Entonces, si la achique, perdón Franco, si la achique sería proporcional, las hojitas ni se verían. Claro, ni eso se verían. Entonces, claro, por ahí lo que cambia es que tenemos especies que pueden quedar mucho mejor, pero se puede trabajar cualquiera. O sea, si tu pregunta era esa, podemos hacer cualquier cosa. Después hay ejemplares que son mucho más rústicos para vivir en maceta en las condiciones que nosotros les damos, porque tiene poca capacidad de sustrato. Entonces, obviamente que hay plantas que se adaptan mucho mejor que otras, y bueno, pero en realidad se puede hacer. El tema de los años que hablábamos, uno cuando lo empieza a trabajar requiere una manipulación mucho más constante. Entonces, con el paso de los tiempos, cuando nosotros ya tenemos la formación de ese árbol y solo lo mantenemos con poda para mantener la formita, la podemos hacer un poco más espaciada. Entonces el trabajo va a ser, no así el trabajo de fertilización y digamos, si podemos tener alguna plaga por cuestiones climáticas, eso es constante, porque como tenemos poco sustrato, generalmente el sustrato que se utiliza es una arena volcánica, puede ser acadama, puzzolana, eso son generalmente neutros, no aportan nada, entonces tenemos que vivir fertilizando para darle los nutrientes. Hecho bonsai, un ejemplar, si en la vida normal vive 100 años, lo puede triplicar, puede vivir hasta 300 años. O sea que esta técnica, digamos que por ahí la gente lo malinterpreta y dice que las plantas sufren, como que uno... Sí, exacto. Es muy común porque lo escucho. Sí. Entonces, no es tan así, porque generalmente las plantas que se utilizan para bonsai no son los ejemplares más fuertes y más grandes que vamos a encontrar en la naturaleza o que podemos tener en una maceta, porque si ya es muy grande, no nos sirve. Entonces la planta que nosotros siempre vamos a tratar, bueno, en el caso, como dije, la portulacaria, son todos gajos, plantas tiradas, que yo las estoy recuperando, que estarían muertas en este momento. Claro. Y después hay muchos ejemplares que cuando nosotros vamos a recolectar, sacamos los ejemplares sufridos que están a lo mejor entre las piedras. Acá en la ciudad podemos encontrar arriba de un techo. Son ejemplares que con el tiempo tampoco hubieran prosperado demasiado. Entonces ese es el ejemplar que nosotros vamos a buscar. También podemos comprar una planta en un vivero y poder llevarla a bonsai, algún junípero, algún pino. Claro, pero no planta que ya esté en su desarrollo casi pleno. No, porque no nos sirve. No te sirve, digamos, claro. Esa planta no ahí es lo sí que sufriría. Se utiliza, claro, sufriría, y para llevar a bonsai quedarían heridas y cicatrices muy notorias que llevarían años que se cierren. Y no llegaría a una forma muy... Es como, a ver, un caso, y vamos cerrando el primer bloque porque es increíble, esta charla está hermosa, Franco. Es lo mismo que tratar de dirigir a un jovencito en la parte humana y a un grande bajarlo a jovencito. Exacto. Es imposible. Es imposible. Ya nos vamos entendiendo. Hacemos una pequeña pausa, Franco, ¿sí? Dale. Y ya nos metemos en este segundo bloque de este maravilloso mundo del bonsai. Bueno, muy bien, y en este segundo bloque fuiste a buscar, porque ya no nos aguantábamos nosotros, de ver, señora, señor, de lo que tenemos detrás, un bonsai, o también puede ser que, dicho yo no manejo para nada ni chino ni japonés, pero es pensai, yo lo leí así, pensai, que es cuenco y árbol. Sí, puede ser por eso, porque el cuenco refiriéndose a la maceta. A la maceta. Mirá vos. Es un árbol en maceta. Así que se lo decimos también en otro idioma, señora, señor. Bueno, contanos un poco. Este es un ejemplar chico igual, no sí. es muy grande, porque hacen troncos, sí. igual es muy lenta de crecimiento, pero para que vean el largo de las hojas y el tamaño, y que se puede llegar a reducir, y queda como para tenerlo de adorno en algún lugar de la casa donde no podríamos tenerla, digamos, sí, no. En tierra o en una maceta grande. Otra cosa que quería aclarar con el respecto al bonsai es que es muy común que la gente venga y diga, digamos, yo me lo llevo y
es como cualquier planta y no, yo siempre digo que para el bonsái tiene que tener conocimientos de planta, de fertilización, de un montón de cosas que si no es como que se le va a reducir a pocas especies que puede tener como para que a los pocos meses se lo vuelva a llevar a donde lo compró, que le hagan un mantenimiento, porque si no va a ir perdiendo la forma y si tiene un mal manejo, si una especie más delicada, se le puede morir enseguida, digamos. Entonces, siempre para el bonsái, la recomendación es que se pongan a estudiar un poquito, a leer y a ir viendo como para después, si le interesa también, meter mano. Como es un arte que tiene mucha motricidad fina, tuve muchos compañeros con problemas motrices que también estudian y hacen el bonsái para la motricidad fina. Qué bueno. Entonces, eso está muy bueno. Y aparte que a lo que hablábamos antes de lo que significaba para el chino, realmente es una forma de vida y te baja, ¿viste? Te baja todo. Yo cuando, por ejemplo, uno anda medio mal o estresado, ponerte a trabajar con una planta, vos solo estás pensando en eso, te saca de contexto. Es algo que es atrapante, porque lo que decíamos, estamos haciendo una escultura que lleva tiempo, que vamos a ir formando y le vamos a ir buscando la forma, pero a la vez está viva y tenemos que tratar de que siga viva. Qué bueno. Y dándole la forma que tenemos en la cabeza en un momento para después plasmarla en la planta. Así que, señora, señor, saque todas las plataformas, Netflix, todo. Ahora nos vamos a dedicar a bonsái. No, yo me imagino, o sea, cuando vos hablas de esa paciencia y de trabajar, escúchame, tiene que ser paciente, por seguridad y todo, quien poda un árbol grande, sí. Ni te cuento quien poda, quien va minuciosamente a manejar el crecimiento de un bonsái, ¿no? Exacto. Vas a ver que hoy se está utilizando mucho en películas, sobre todo en películas americanas, en las empresas, cuando uno ve en las series, vas a ver que hay bonsái en todos lados, se está metiendo mucho. Mirá qué bueno. El significado es que uno, si va a una empresa y tiene ejemplares de bonsái, es que es una empresa con trayectoria, que va a hacer contratos a largo plazo, que tiene disciplina. O sea, todas esas cosas influencian cuando uno ya tiene un ejemplar en exposición en un ambiente laboral, digamos. Entonces, bueno, hoy se está utilizando mucho, que uno lo ve en las películas, pero es porque se está utilizando en la vida real, digamos. Me leíste la pregunta. Una de las preguntas, viste, vos sabés que a mí me gusta leer un poco, interiorizarme, trato de no ir a las entrevistas así, digamos, muy crudo, y la pregunta era simple, era, ¿por qué el bonsái en una casa? Y es Claro, esto. es eso. Y aparte, bueno, ni hablar que lo que hablamos, que es una vida, entonces no deja de ser, obviamente que tiene, podemos decirlo como sus seguidores. Sí, ¿Por qué? sí. Porque te tiene que gustar un poco el arte, te tiene que gustar un poco la naturaleza, te tiene que gustar, digamos, las plantas, es un poco eso también. Viste que la gente que le gusta las plantas, uno va a la casa y tienen un montón, digamos, es como que empiezan por más vale. hacen una semillita y empieza a recolectar y bueno, y esto pasa lo mismo. Uno empieza con pocos ejemplares y después te terminás que tenés un montón, porque y aquella no tengo y esta. Y vos entrabas a las casas de nuestros abuelos y era veían así. las plantas, veían Era las un flores poco, y demás. sí, sí. ¿No? Exacto. Franco, igual yo aclaro que sí. mi trabajo está relacionado. Yo No, a la no, vez, pues tenés un vivero y trabajo, trabajás exacto, con el vivero y aparte, paisajismo, todas esas cosas. Exacto, hacemos diseño de jardines, hago biopiscinas, hacemos estanque, como ven, con peces, koi. Trabajamos también con plantas acuáticas, hacemos un poco de todo que tiene que ver, digamos, siempre con el lado de las plantas, la naturaleza. Inclusive, bueno, este lunes también terminé consultoría ambiental. Muy bien. Antes de la pandemia terminé con agroecología, siempre relacionado, digamos, con... Entonces, bueno, es como que me gusta y estoy siempre ligado a lo natural. Y sos bastante inquieto. Sí. Bueno, vamos un poquitito a... Porque bueno, como todo ser viviente, necesita que se le dé un poquitito de alimento. En la medida, ¿y cuáles son? ¿Arrancás con ya una tierra preparada, con abono? ¿Cómo se trabaja ese tema? Como te decía antes, van con arena volcánica. Entonces, todos. Sí, la gran mayoría, digamos, por ahí uno puede empezar el primer tiempo de la planta con algo de tierra. Una tierra tiene que ser un sustrato muy bueno. Y con algo de arena, según la especie.
Entonces uno lo empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque siempre la arena volcánica que compremos tiene un costo más elevado que la tierra, obviamente. Entonces por ahí dice, bueno, lo comienzo a trabajar con esto y después le cambio el sustrato cuando ya lo ponga en una maceta más definitiva. Bueno, después vamos a hablar del tema de maceta. Entonces, después hay que fabricar el fertilizante. El fertilizante puede ser orgánico o inorgánico. Inorgánico, vamos a un vivero, podemos comprar cualquier fertilizante, ya sea macro o micronutriente, que pedimos, que digamos, si un macro va a tener nitrógeno, fósforo y potasio, según las cantidades que queremos, si es para floración, crecimiento de hoja, tallo, y lo vamos a fertilizar. Si no hace falta un micro, también lo vamos a utilizar, que puede ser que le falte hierro, boro, zinc. Yo particularmente preparo el fertilizante, que preparo unas bolas, que vos las vas a ver acá, son esas bolitas. Mira, está. Donde lleva un poco de todo, no vamos a decir el secreto. No, por favor, no. Pero lleva harina de hueso, lleva una alga que viene como un polvo, que es fosilizada, que se utiliza también como insecticida, pero a la vez aporta nutrientes. Bueno, entonces, este fertilizante se hace con estas pelotitas, queda de disolución lenta, donde uno a la vez que va agregando y con la humedad se va como degradando y va incorporando a la maceta, según la planta. ¿Por qué digo la planta? No tiene que ver con el tamaño de la maceta, porque tiene que ver con el requerimiento de la planta. Tenemos plantas que van a necesitar más fertilización que otras. Por ejemplo, un ombú, que es una hierba, o la Portulacaria afra, necesita muy poca fertilización. Y si tenemos algún árbol más complejo, como un junípero, un pino, algún celtis, vamos a requerir de mucha más fertilización. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de la maceta, pero sí con la especie que vamos a querer fertilizar. Perfecto, perfecto. ¿El riego? El riego... Esperamos que llueva. No, si esperamos que llueva se nos mueren todos. Ahí está, ¿viste? Y hay que tratarla, hay que tratarla. Exacto. Sí, porque van a ver que son siempre macetas muy chicas, digamos, que tiene un porcentaje de tierra inferior a lo que una maceta que podemos utilizar para otro árbol. Entonces, el riego va a cambiar en verano con respecto al invierno, obviamente. Como van a ver, yo tengo también en el patio plantas caducas, que ya, si bien vienen lentas las heladas este año, pero ya han perdido la mayoría de sus hojas. Entonces, en el invierno vamos a bajar mucho el riego y la fertilización, si es una planta caduca que va a estar más inactiva. En verano, obviamente que el riego es diario, es de todos los días. Por eso digo que nuestros olvidos a veces nos puede costar caro, porque si yo me fui de vacaciones y al que dejé a cargo que me los riegue no me los regó por 2 o 3 días, cuando viene va a ver que hay ejemplares muertos, porque el sol del verano no te permite el olvido. En invierno te puedes pasar porque tenemos días más nublados, frescos, si la planta está inactiva. Entonces vamos a encontrar que no va a haber ningún tipo de problema. Pero en verano es más complejo y más complicado. Entonces el riego es de todos los días. Perfecto. ¿Y pasarte de riego no? Es difícil porque es difícil. Ya como tiene una arena volcánica que va chupando humedad, el excedente se va. Entonces queda como una humedad justa. Por eso no va tierra, que si tenemos tierra nos va a quedar un barro. Y si tenemos alguna planta como un junípero o ejemplares que el olivo mismo, que no le gusta mucho la humedad, podemos comprometerla con tierra y un riego que le generemos barro. Generalmente con la arena volcánica se hace el riego, el excedente se va, y eso, para que tengan una idea, son como, vienen de distintos gránulos de tamaño, y son porosos, digamos, eso como que chupa agua, como una piedra pómez, como digamos. Entonces, cuando nosotros lo regamos, va a chupar hasta un nivel que se va a rellenar de la humedad y el agua, y el excedente se va. Entonces va a mantener esa humedad. Entonces es difícil que quede como un barro, porque no es tierra, es una arena volcánica. Entonces mantiene la humedad justa, digamos, para la planta, y a la vez cuando le pongamos el fertilizante, y va a tener también una cierta soltura para que, como son recipientes chicos, que las raíces tengan su desarrollo. Obviamente que vamos a tener que, según el ejemplar, ir retirando la planta de la maceta y determinar, según la especie, alguna van cada 4 años, otra todos los años, va a haber que hacer recorte de raíces, aparte de lo que nosotros trabajemos arriba. Entonces,
eso se va trabajando y hay que manipularla todo el tiempo, siempre, como digo, con criterio. Digamos, la idea no es, como dice la gente, que torturamos las plantas, no queremos torturar las plantas, sino es que uno va formando y mantiene la forma. En la naturaleza hay bonsái naturales que se forman, como hablábamos antes, en un risco, en una montaña, en una piedra, y quedan sufridas y van a quedar ahí, van a tener parte de madera muerta, como también se puede generar en el bonsái. Entonces, eso no quiere decir que esa planta que está en la naturaleza sea mejor que esta, porque uno por ahí le busca distintas formas, ramas que se cruzan, que las sacamos. La naturaleza va a crecer como quiere y por ahí el tamaño también se puede ir, pero son ejemplares, digamos, únicos, que por ahí crecen retorcidos y crecen como pudo. La planta donde le tocó nacer y se la aguanta ahí. A veces viven añares y quedan, en la naturaleza quedan hermosos. Cuando ya tiene un tamaño, nosotros también, uno va y observa, no los toca, y observa lo que hizo la naturaleza, que también es magnífico. Qué bueno. Quería preguntarte por los bonsái de frutales. Bien, esa es una buena pregunta, porque la mayoría te dice, qué lindo, porque después te da la frutita chiquita, y no es así. No es así. No tocamos genéticamente las plantas, o sea que quiere decir que la fruta que nos dé va a ser del tamaño de una fruta. Por ahí puede ser un poquito más chica, pero no va a quedar a proporcional del ejemplar que tengamos. Entonces, por ejemplo, si hacemos una planta de limón, nos puede dar un limón un poco más chico, pero no va a ser proporcional a la planta según el tamaño del bonsái que nosotros hagamos. Después vamos a tocar el tema de los tamaños. Entonces, ¿qué quiere decir? En Japón han modificado genéticamente plantas frutales de cítrico, como para que ya den una fruta chiquita. Pero ahí tuvieron que tocar la genética. Exacto, modificaron genéticamente. Claro. Entonces ya da un limón, da manzana chiquita, da mandarina chiquita, pero están tocadas genéticamente. Como en el INTA de Argentina han venido japoneses y han tocado el lapacho rosado. Porque el lapacho rosado hecho bonsái no florece. Y lo han modificado genéticamente, donde da un poco más chica también las flores y todo, y se llena de flores ese lapacho que uno puede hacer bonsái. Que es muy difícil hacer que florezca. Igual que el palo borracho, la ceiba, como le llaman, hecha bonsái es muy difícil que florezca. Entonces, para que no florezca, hay que injertar. Hay que injertar ramas de plantas grandes, de palo borracho, y esas plantas no van a florecer, pero injertando. Perfecto, así que si no tocamos eso, no. Va a ser un poquito más chiquito, pero va a tener la misma manzana, el mismo limón y demás. Es más, a veces si la planta es muy chica le ponen tutores porque le puede hasta romper la rama. Ah, muy bien. Porque como es muy chiquita, entonces se pone tutorcitos para que no te quiebre la rama, y si no, se elimina antes de que sea, digamos, la planta grande. Bueno, Franco, es increíble, pero ya el productor editor ya me hizo señas de que se fue el segundo bloque. Hacemos el segundo bloque, vamos a una pausa y ya continuamos desde acá. Bien, tercer bloque del día de hoy, de este mundo hermoso del bonsái, con Franco Espíndola desde Amtron. Había quedado algo antes referido a el tamaño de los bonsáis que se puede hacer. Sí, también, porque hay gente que se piensa que el bonsái es solo esto, chiquito, y nada más. Y no, el bonsái puede ser pequeño, que son hasta 15 centímetros, siempre se cuenta de la base de la tierra hasta arriba de la planta. Entonces ahí vamos a decir que es un bonsái pequeño. Un bonsái mediano, que podemos tener acá, que puede ser hasta 90 centímetros, o sea, desde la base... El mediano hasta 90. Hasta 90 centímetros. Y los grandes, que no tienen límite. Por ejemplo, en Japón hay gente que se sube arriba del bonsái para podarlos y manejarlos. O sea, son árboles muy grandes, donde, bueno, después cuando te vayas podés filmar un ombú adelante, que es grande, para que vean también las dimensiones. Yo no trabajo con plantas demasiado grandes porque hay que tener grúas, hay que tener otro manejo, digamos, de herramientas, equipo pesado para manejarse. Pero no tiene límite, siempre y cuando se respeten las medidas de la base. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que medir el diámetro del tronco para saber que podemos tener hasta 6 veces ese diámetro de la altura. Si se me pasa de ahí, no es bonsái. Lo que te iba a decir. Exacto. Por eso hay que
hay que respetar un montón de cosas. Según las especies va la forma de la rama, cómo se puede achicar la hoja, y a raíz de eso vamos a ir notando también el color de la maceta, que es lo que yo te decía antes. Si tenemos una planta que sea caduca y por ejemplo se pone roja, le podemos poner una maceta de color azul. Y según qué especie utilizamos va el tamaño y la forma de la maceta. Entonces es muy amplio, la gente se piensa que es todo así nomás y no es tan Yo creo así. que estamos desayunando un montón de gente, ¿eh? Ahora te voy a pedir sobre el cuidado en el caso de que Faba o el productor, editor, quiera comprar un bonsai. Pero antes, para dejar claro, esa parola que tengo ahí al costadito, Sí. o sea, de un tamaño así, puede ser siempre y cuando la base esté respetada con la altura. El diámetro, exacto. Entonces podemos, como te decía, utilizan grúas donde a lo mejor las macetas están sobre 4 columnas, Sí. son macetas muy grandes que siguen siendo planas. Vamos a suponer este mismo formato en tamaño enorme, que puede ser hasta 2 o 3 metros de largo, y ahí está el ejemplar. Entonces ellos lo utilizan, es un adorno para el patio. En vez de poner un árbol, como yo tengo esta magnolia púrpura, puede haber un ejemplar de bonsái en su maceta, y no dejan de tener prácticamente, porque si uno va a un patio japonés es todo arte. Como vos vas a ver ahí, ese junípero todo podado como con bolas. Sí. Allá hay otra portulacaria topiaria que no es bonsái, pero para que vean que también se hace, es la misma técnica que uno puede llevar con el bonsái, lo puede trabajar en otras especies. Yo cuando aprendí bonsái, que uno empieza, te enseñan fertilización, te enseñan reproducción por esqueje, te enseñan poda, te enseñan... O sea, uno aprende tantas cosas que no necesariamente es para el bonsái. Uno lo puede utilizar en todas las plantas. Entonces eso es lo que tiene bueno, que uno, aparte de aprender, digamos, como para hacer una planta en bonsái, puede aprender para el uso cotidiano de las plantas, o a la gente que le gusta la planta, tema de fertilizaciones, de manipulación, de poda, de manejo de las ramas. Entonces va a notar que puede empezar a tener otra calidad de planta, como también está la gente, y es respetable, que dice, ya a mí las plantas me gusta que venga como quiera. Y queda Sí, así, está bien. y está bárbaro, digamos, porque son, lo que pasa es que uno va a entrar a un patio donde va a haber algo todo prolijo y como esculturas, y lo otro es un patio más natural, exacto, son cosas distintas. Exacto. Franco, vamos a dos cositas. Vamos a la persona que ya está interesada y está pensando. Yo vengo, te compro un bonsái, sé muy poco, pero bueno, tiene que estar por un determinado tiempo o algo al cuidado tuyo. Eso quiero saber, y después que me hables de poda. O si Bien. está enganchado, las dos cositas. Lo primero, el que quiere comprar un bonsái, como dije anteriormente, si tiene algún conocimiento, es mejor y lo puede llegar a, digamos, si bien tiene mi trabajo, porque como esto no se termina nunca, lo puede comprar y puede seguir trabajándolo, digamos, el resto, y hasta le puede ir cambiando la forma o lo que quiera, porque se puede lograr con tiempo. Exacto. Entonces, si tiene conocimiento, mejor. Si no tiene conocimiento, me lo tiene que traer para que yo haga, digamos, un mantenimiento, ya sea de fertilizaciones, de poda, de mucho cambio de maceta cuando lo requiera. Entonces, eso, indudablemente, si no tiene nada de conocimiento, lo tiene que llevar a donde lo compró, o si tiene algún conocido que se dedique al bonsái, puede trabajarlo otra persona también, pero alguien que sea idóneo en el tema para que la planta no se le muera y que siga teniendo la forma y los cuidados del bonsái, porque si no va a ir perdiendo todo y al poco tiempo Claro, no claro. va a tener un bonsái. Claro, digamos. claro. Entonces eso es fundamental. Con respecto a la poda, es constante. Nosotros el bonsái, para que no pierda la forma, hay que trabajarlo seguida la poda. Obviamente que tenemos por ahí, según la especie, época del año, porque hay épocas que van a ser caducas, que no se mueve, entonces se va a dejar de podar en el invierno, Sí, sí. otoño-invierno, y por ahí la poda, siempre que tenemos el crecimiento brusco, en primavera, por ahí se trabaja un poquito más y después se va manteniendo. Es lindo, digamos, el trabajo, porque a veces, según las especies, hay que pinzar con la mano, a Claro, veces yo se había trabaja... leído, perdón, pinzado. Claro. Y, por ejemplo, lo que es junípero, se trabaja todo con pinzado. No se hace con tijera. ¿Por qué? Porque cuando uno corta la hoja del junípero con tijera, después queda marrón y queda feo la planta, porque queda como que se secó ese pedazo. Entonces se hace con pinzado y no se nota el corte. Porque como las hojas que van creciendo como todas
entre las haditas así, Sí. cuando uno corta, queda como muy recto y queda feo, digamos, a la estructura. En otras plantas no hay problema y también se trabaja mucho con defoliación. Por ejemplo, cortamos hoja por hoja. Entonces, vos imaginate un ejemplar grande que vos te tenés que poner a defoliarlo. ¿La defoliación para qué? Para poder alambrarlo, cambiarle la forma, para que vaya achicando la hoja. Entonces, imagínate agarrar una planta que tiene, no sé, como aquel olivo, un montón de hojas, decir, y en un día no termino de sacarle todas las hojas, porque tenés que cortar una por una. Y bueno, por eso repito que es un trabajo de paciencia y mucha disciplina y bueno, y tiene mucho de conocimiento. Uno para poder trabajarlo hay que estudiar mucho. Cuanto más uno estudie y más técnica meta, va a ver que logra mejores ejemplares y a la vez va a tener, digamos, como que cada planta tiene, aparte de tener su impronta, va a tener su forma, no va, porque por ahí la idea de esto es que uno lo mire de lejos y diga, parece un árbol grande ahí en la maceta o a la distancia. Entonces, por ahí hay gente que compra bonsái que venden en un montón de lados que son más comerciales y que no son bonsái porque no le da ni el diámetro del tronco por altura, ya no le da, o sea que no es un bonsái, y a la vez son plantas que no tienen trabajo. El bonsái tiene que tener mucho trabajo y pasar por el alambre para ahí dándole la forma, tiene que pasar por defoliaciones, por mucha poda, por trabajo de raíces. Si no tiene todo eso, no es bonsái. Bien, te iba a preguntar, cuando hablaste del alambre en sí, ¿es simplemente para darle orientación el alambrado que se hace? Exacto, el alambre es para ir formando las ramas. Si nosotros, por ejemplo, queremos a la planta darle las formas como ves esta, que han pasado por alambre, porque si no van a ser todas para arriba. Entonces, para abrirla, primero va el alambre, según la especie que utilicemos, van determinados meses. Por ejemplo, un pino, un junípero, va más de un año el alambre, y en una Portula cariafra, con que lo dejemos 3-4 meses ya tomó la forma, porque como es otra contextura, queda muy rápido la forma. Entonces, el alambre se va utilizando para ir dándole la formación de la estructura. Nosotros, por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué pasa? Una planta grande larga sus ramas y con el peso cada vez más lejos se van bajando sola, por el peso y la distancia de la rama. Nosotros tenemos que asemejar eso en una planta chiquita que por el peso que tiene la rama nunca lo vas a lograr. Entonces se le pone alambre para ir dándole esa forma, que va un par de meses y después se va retirando. Entonces, bueno, es un trabajo. También el alambrado tiene su técnica, para qué lado, qué rama queremos alambrar, y siempre va un alambre, 2 ramas. Entonces, y va con su forma, su vuelta, para no lastimar la planta, para no agarrar las hojas, y si uno le da demasiada distancia, no nos va a llevar la rama, si le damos muy seguido, la puede romper. Entonces tiene toda una técnica también de alambrado, es complejo. ¿Este trabajo tiene un techo? No, este aprendizaje, ¿tiene un techo? No. O como el artista un día dice, a ver, voy a mezclar esta paleta de colores con esta. ¿Para ustedes también? Es lo mismo. Esto no tenés nunca un techo. Uno siempre puede estar estudiando, a veces uno tiene más tiempo, a veces menos, pero siempre puede estudiar y va a haber cosas que uno no sabe o que por ahí fueron practicando por otro lado, porque la biología no es matemática y no es 1 más 1. Vos te llevas esta planta y yo te digo, la riego 2 veces por semana en mi patio, con mi luz, con mi clima, y vos en tu casa decís, no, a mí con 2 veces se me secó, porque a lo mejor necesitaba 3, y es la misma planta que vos la cambiaste de lugar, porque cambia todo. Y con respecto a lo otro es lo mismo, o sea, un hombre en Mar del Plata puede transmitir su conocimiento de un montón de especies que van a ser diferentes como yo la trabajo acá y como la trabaja mi maestro en Rosario, y va a ir cambiando por el clima. Por ejemplo, acá yo pongo un fico en el patio y viene un invierno y me lo hela, y en Rosario están en todos lados y son gigantes y hermosos. Bueno, cambia un montón el agua. Nosotros tenemos agua muy dura, cambia el agua, cambia la fertilización que le demos, cambia el clima, si la ponemos contra una pared, si la tenemos en pleno sol, si la tenemos en un lugar muy húmedo. Entonces va a cambiar
cada patio cambia y después la enseñanza de cada uno también, porque yo a veces transmito cosas que hago yo acá, porque es mi clima, mi lugar y mis cosas. Y por ahí otro compañero, mi maestro, dice, no, acá lo hago distinto. Y llegamos al mismo lugar, pero son distintas formas de llegar. Porque esto tiene que ver mucho la observación, el trabajo y aparte de lo que uno va aprendiendo. Entonces siempre van saliendo cosas nuevas y uno mirando en internet de todos países, digamos, de distintos lugares del mundo, utilizan distintas formas, distintas, que uno también las puede ir poniendo en práctica. Entonces eso es lo que está bueno. Nosotros en los viajes que hacemos de recolección, vamos todos a aprender y todos a enseñar. O sea, qué bueno. Es así. Qué bueno. Cada uno aporta lo suyo y todos escuchamos. No es que vos decís algo y decimos, no, vos estás errado, no puedes decir lo que dijiste. No, porque es tu realidad en tu planta, en tu patio y la mía es otra. Y entonces todos escuchamos. Y por ahí yo con otra planta u otra especie digo, pero si a él le funcionaba, puedo probar lo que dijo con esto acá, a ver qué pasa. Y a lo mejor descubrís que en esa también, en esa también y es así, siempre hay que estar abierto, digamos, de aprender a escuchar y transmitir cuando se pueda. Y sobre todo escuchar y observar. Y observar mucho cuando uno trabaja con las plantas, porque las plantas te van hablando todo el tiempo. O sea, si yo probé un fertilizante y veo que no, las hojas la quemé y la planta se está expresando. Claro. Si yo la podé mal o fuera de época y no, la podé en marzo y no le gustó, la verdad que, viste, claro, entonces la planta también te va hablando. Y uno tiene que prestarle atención a esas cosas para tratar de no repetir los errores y sobre todo que la planta esté siempre lo mejor posible. Muy bien, espectacular. Yo creo que tendríamos para otro programa, pero se nos termina el tiempo. ¿A la chiquitita le estás enseñando también ya? Sí, anda ahí, viste, con las plantas. Ella por ahora estamos con el tema de riego. Mirá. Me acompaña todo, cuando hay que regar, tiene su regaderita chiquita y ella va y riega, bueno. Y todavía en técnica no, porque bueno, obviamente que es chica. Vale. Pero sí, tratamos de que le gusten las plantas, del cuidado, viste, sobre todo ir después que haga lo que a ella le gusta. Perfecto. Pero bueno, esto como es un arte y que lleva, digamos, pueden pasar generaciones con lo que yo empecé, digamos, porque en mi familia no lo hacía nadie. Entonces, acá puede haber muchas generaciones que pueden llegar a tener árboles que yo comencé. Qué bárbaro. Si lo logro transmitir y que lo sigan. Y bueno, mi maestro, por ejemplo, tiene ejemplares de bonsái del primer japonés que fue en Rosario, que trajo el bonsái a la Argentina. Mirá. Y tiene 2 ejemplares que eran de, no me acuerdo el nombre en este momento, de este señor que creo que la mujer está embalsamada en la Facultad de Medicina. Y él tiene 2 ejemplares que eran de este señor. ¿De qué tiempo me está hablando? No sé decirte, son ejemplares que a lo mejor tienen más de 100 años. Bueno, eso, pero, por eso sí, no. Pero, mucho tiempo. Pero son y están espectaculares, plantas muy lindas y bueno, por eso digo que es lindo dejar la semillita como para que por ahí lo que uno empezó después se continúe, porque si uno le da el cuidado son muy longevas hechas bonsái. En China hay ejemplares de 1000 años. Qué bárbaro. Y en Japón la única planta que sobrevivió a la bomba de Hiroshima fue un Ginkgo biloba, hecho bonsái. Bueno. Así que, viste, por eso hay que tratar de que alguien continúe con esto. Bárbaro. Franco, te agradezco realmente habernos atendido una vez más. Hace bastante tiempo que venimos, pero bueno, uno nunca deja de maravillarse. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y como digo, por tenerme en cuenta, porque esto no es algo muy común y tampoco se ve demasiado, digamos, uno que yo también estoy en el tema y hay que buscar para encontrar, digamos, gente que esté inmerso en este arte. Bueno, muy bien, nosotros nos despedimos, ya le agradecimos un montón todo lo que nos ha enseñado Franco Espíndola desde acá, desde Amtron, sobre bonsái.